Bienvenidos, hermanos. Le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. Dios le bendiga, Dios le guarde, amigos, hermanos que nos escuchan en esta ocasión. Bienvenidos una vez más. Si alguien por primera vez nos escucha, le invitamos que se quede con nosotros hasta el final del mensaje. Y si tiene la escritura a su mano, le pedimos que la busque. Si está en la comodidad de su hogar, también le pedimos que busque la palabra del Señor y vaya con nosotros al Evangelio según San Marcos. Vamos a continuar con la serie de lecciones que estábamos estudiando, hablando de las visitas que hizo Jesús a las casas. Hoy en particular, la casa de hoy posiblemente sea el hogar, literalmente el hogar de Jesús, el lugar donde vivía Jesús. Sí, ciertamente predicamos a un Jesús y lo presentamos en muchas ocasiones, que era un Jesús que no tenía dónde estar, que era de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pero eso sucedió más adelante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un lugar que fue su lugar de partida y se cree posiblemente que haya sido aquí en la ciudad de Capernaum. Vamos a la escritura en el capítulo número 2 del Evangelio según San Marcos. Marcos le escribe a los gentiles, al pueblo romano gentil, cristiano, convertido al Evangelio. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, pareciera que algunos días estuvo afuera, porque eso es lo que da a entender el texto. Y la segunda parte del texto dice: y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa es una expresión que nosotros también usamos, nosotros aquí, cuando nos referimos a nuestro hogar. Cuando nos preguntan de dónde viene, si venimos de la casa, decimos: yo estaba en casa, de casa vengo. ¿Hacia dónde va? Voy a casa. Hablamos del hogar como la casa, en una forma práctica, simple y sencilla. Nosotros vemos por esta parte de la escritura que la Biblia dice, en este caso Marcos como evangelista, dice que inmediatamente en el segundo verso se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba el evangelio. Es decir, Jesús aprovechó cada una de las oportunidades que tenía en un tiempo de ausencia en la ciudad de Capernaum, en una casa en particular. A diferencia que en otras casas, los evangelistas mencionan en la casa de Leví, en la casa de Jairo, en la casa de Caifás. En este momento en particular, en esta porción de la escritura, no se menciona de quién era la casa. Era muy probable que fuese la casa donde Jesús estuviera. No cabe la menor duda que siendo Jesús hijo de un carpintero y habiendo Jesús trabajado en la carpintería, era muy probable que Jesús haya hecho su primera casa. Vamos a seguir un poco más adelante. La Biblia dice en este momento en particular que en la casa donde estaban ya no cabían por causa de la cantidad de personas que quería escuchar la palabra en Capernaum, en esa ciudad donde Jesús estaba. Entonces vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Llegan 4 hombres cargando a un paralítico que tenía una necesidad. La Biblia dice que por causa de la multitud, de la cantidad de personas que había en esa casa, no era una mansión como eran las casas en el Medio Oriente, eran casas pequeñas, no eran mansiones. Posiblemente mansión tenía aquel Herodes o aquellos que estaban en aquellos lugares de prominencia, pero no la sociedad como tal. Dice, como no podían entrar ni acercarse por causa de tanta gente que había, decidieron hacer un hueco en el techo de la casa. Fíjese que hasta este momento todavía no se menciona el dueño de la casa como tal. Dice: y hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. Quedó exactamente frente a los pies de donde estaba Jesús ubicado. Viendo Jesús la situación y viendo Jesús el esfuerzo que estos hombres habían hecho, inmediatamente, viendo Jesús la fe de estos hombres, inmediatamente Jesús lo declara perdonado de sus pecados. Y eso es lo importante que es para el Señor: perdonar nuestros pecados antes de hacer cualquier otra cosa a favor de nosotros, sanar nuestra enfermedad, darnos gozo, darnos alegría, llenarnos de su Espíritu Santo. Lo importante que es para Jesús salvar, perdonar, levantar, restaurar. Dice que estaban allí otros escribas y otras personas que estaban allí y cuestionaron a Jesús por haber hecho tal cosa, es decir, declarar a este hombre que sus pecados le son perdonados. Me llama la atención el hecho de que ni el paralítico
ni los otros 4 hombres que le acompañan pidieran perdón por sus pecados, cosa que obviamente nosotros entendemos que necesitaban el perdón de sus pecados. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Desde antes de que abramos nuestros labios, Jesús sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Y la mayor necesidad que el hombre tiene es el perdón de pecados. Inclusive cuando el hombre no lo confiesa con sus labios, Jesús sabe que esa es la mayor necesidad que el hombre tiene. Y lo vamos a ver. Vamos a ver algo más adelante. Dice aquí: y conociendo Jesús, en el verso número 8, el pensamiento de estos hombres, que en su mente estaban diciendo: ¿quién es este que se da el derecho de perdonar pecado? Jesús le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda y vete de aquí. Verso número 10, Jesús sigue diciéndole: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice la Biblia, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa no era la casa del paralítico, ni la casa de los 4 que trajeron al paralítico, ni la casa de ninguno que estaban ahí. Era la casa de Jesús, y en la casa de Jesús, Jesús estaba haciendo uno de los primeros milagros que él que vino a hacer, y era perdonar al pecador y luego sanarlo de su condición. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, entre muchas otras cosas más? Nos enseña a nosotros, hermanos, que no solamente la sanidad, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos, sino que el Señor quiere, el Señor anhela que su iglesia, hoy en estos tiempos, sea un testimonio público de lo que el Señor todavía está haciendo y quiere hacer. Que la iglesia, no solamente ya que volvió a congregarse, y esperamos que de verdad vuelva a congregarse toda la iglesia en totalidad, además a estar la iglesia con el privilegio y el anhelo y el deseo de congregarse, que la iglesia entienda que la iglesia está puesta para ser una luz en medio de las tinieblas, para ser la voz de Cristo, para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En este caso en particular, Jesús toma en sus manos la vida de este hombre, la situación que está que se presta por causa de 4 amigos que ayudan a este hombre a llegar, para Jesús salvar a este hombre. La Biblia empezó diciendo, el texto que nosotros empezamos leyendo, dice que se oyó que él estaba en la casa. Es decir, una vez Jesús llegó, no llegó con los 4 paralíticos, Jesús llegó solo, posiblemente con 1 o 2 de sus amigos. Apenas empezaba el ministerio de Jesús. Acabando Jesús de escuchar que Juan, su amigo, Juan el Bautista, había estado preso, dice el capítulo anterior, dice que él regresa otra vez a Capernaum y luego se oye que él estaba en casa. Por eso yo creo que era la casa de Jesús, su casa literalmente, posiblemente hecha con sus propias manos, no haciendo un milagro para que pereciera la casa, con sus propias manos. En Capernaum lo conocían. Nosotros vamos a ver más adelante que Jesús también habla de Capernaum como una ciudad que iba a sufrir un gran castigo por la cantidad de milagros, proezas que se hicieron en medio de ella. Es la única ciudad en el tiempo del Nuevo Testamento que Jesús declara que, y lo compara con Sodoma y Gomorra, diciéndole: si en esta ciudad, luego más adelante lo vamos a ver, si hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, ¿qué quiere decirle el texto entonces? Que en Capernaum se hicieron muchísimos milagros a vista, a oído de los ciudadanos de esa ciudad, de los que habitaban esa ciudad. Pero ellos no habían prestado atención, aún viéndolos, no los habían publicado, aún sabiéndolo, no los habían estimado, apreciado, no habían hecho nada con aquello que Jesús había hecho en medio de ellos. Posiblemente sí era el lugar donde Jesús habitaba. Un momentito, yendo al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en el verso número 13, dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué quiere decir eso? Jesús regresaba frecuentemente a la ciudad de Capernaum
hasta que, de hecho, estando ahí, él llama, dice más adelante el capítulo, que él llama a uno de los discípulos, él llama a Mateo, a Leví, que eventualmente se convierte en Mateo, uno de los discípulos. Y dice que estando ahí en la ciudad de Capernaum, Mateo, después de haber sentido el llamado del Señor y haberse sentido compungido por los pecados y por su vida de ladrón, de estar cobrando más de lo que debía de cobrar, dice que tiene la necesidad de compartir aquello que él había recibido. Cuando Jesús llamó a cada uno de los discípulos, hubo un cambio en la vida de cada uno de ellos. Hubo un cambio y sabían que quien le estaba llamando no era cualquier hombre. Dice que Mateo más adelante, en ese mismo capítulo, ya en el verso número 15, quiso hacer una cena. Y en esa cena estaba Jesús. Y estaba Jesús para participar de la cena como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y en esa reunión, en esa fiesta, en ese party que hizo Mateo, estaban sus colaboradores, estaban quienes trabajaban con él, que hacían lo mismo. Es decir, en esa fiesta habían ladrones, rateros, gente tramposa. Allí estaba Jesús en medio de ellos, porque él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. También fue criticado por comer más adelante, por comer con publicanos y fariseos. Pero a eso vino Jesús, iglesia, hermano que me escucha, amigo que me escucha. A eso vino Jesús. Si hubiera alguien escuchando esto y se siente indigno y piensa que él no puede alcanzar, él o ella no puede alcanzar el favor del Señor, te equivocas, amigo. Te equivocas, hermano. Te equivocas porque la Biblia dice que a eso vino Jesús. Fue criticado por estar ahí participando con ellos, pero ahí él llevó la palabra que ellos necesitaban. Capernaum, la ciudad, fue testigo de muchos y muchos milagros que se hicieron en medio de ella. ¿Y qué hizo la ciudad de Capernaum? ¿Qué hizo la ciudad de Capernaum? Para predicar, para llevar el evangelio. El profeta Isaías, en el capítulo 9 de su libro, hay una cita que habla de este caso en particular, de esta ciudad donde Jesús se ubicó durante su ministerio. En el capítulo 9 del profeta Isaías, donde aparece el llamado, donde el profeta Isaías habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, casi ya al final del capítulo, dice así: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí, Capernaum. Pues al fin llenarás de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Pueblo que andaba en tinieblas abrió gran luz. Los que moraban en tierras de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La Biblia dice que en esta ciudad donde Jesús regresaba frecuentemente, cada vez que Jesús regresaba, se oía que Jesús había llegado a la casa, a la ciudad, a la gente que lo conocía. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con la iglesia? Porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Y la iglesia proclamamos y decimos que tenemos a Cristo. En el caos en que esta nación está viviendo, esta nación en particular, que Dios ha puesto su mano y que los inicios de esta nación fueron de hombres cristianos y que la Biblia, la palabra del Señor se leía en las escuelas de esta nación, entiendo yo, a través de toda la nación, personas que eran temerosas del Señor de verdad, personas que cuando toman la presidencia, cuando toman un nuevo presidente, eligen un nuevo presidente, ese presidente jura poniendo su mano sobre la Biblia, la palabra del Señor. Entiendo yo que no todas las naciones hacen esa misma ceremonia y le dan a la Biblia ese lugar de preeminencia. Es decir, no cabe la menor duda que las raíces de esta nación fueron unas raíces cristianas, gente temerosa. Ahora, ¿qué está pasando hoy?
después de 200 y tantos años más de existencia de esta nación, ¿qué está pasando hoy? Todo el mundo está viendo lo que está pasando. No solamente por esto del COVID-19, sino por todo lo que está pasando por esta nación, estas revueltas y estos levantamientos. ¿Quién se supone que tenga una palabra de esperanza? ¿No se supone que sea la iglesia? ¿No se supone que seamos nosotros? ¿No se supone que nosotros, la iglesia, dentro, fuera, a tiempo y fuera de tiempo, estemos predicando a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que llegó a la casa? Es decir, que llegó a nuestra casa. Y ya no estoy hablando de la casa como nuestra casa para habitar, ni de la casa como la casa del santuario, lo que llamamos el templo, sino la casa como nosotros. Si de verdad Cristo está en nosotros, como entendemos que está, pues la iglesia necesita hoy más que nunca predicarle a Cristo a esta nación que parece que se ha olvidado de ella. Dije parece, pero en verdad se ha olvidado de ella. Esta nación que ha sido ejemplo para otros, le ha dado la espalda a Dios en muchas formas. E inclusive, aquí se ha comercializado el evangelio. El pecador ha tenido razones para señalar en muchas formas a la iglesia. Pero esa es la iglesia que está haciendo lo que no debe hacer. Hay una iglesia que entiende que debe de predicar a Cristo. Hay una iglesia que tiene temor del Señor, pero está guardada, está callada. Y un día vamos a dar cuentas al Señor por lo que el Señor nos ha dado. Un día vamos a tener que dar cuentas al Señor por lo que el Señor nos ha permitido tener, de dónde el Señor nos ha sacado. La iglesia en los Estados Unidos, yo no sé otras partes del mundo, pero al menos aquí donde vivo vemos las noticias, la iglesia no aparece. Oh sí, hay unos que otros por ahí que tienen acceso, que gozan de algunas cosas, pero están mercadeando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Pero habemos muchos que entendemos que esa no es la forma correcta, que a eso no nos llamó el Señor, a hacer mercadería, mucho menos a enriquecernos por la palabra. Pero si tú y yo sabemos eso, hermano, ¿qué se supone que hagamos? ¿No se supone que nos juntemos como iglesia y nos fortalezcamos los unos a los otros y comencemos a orar los unos por los otros? Para que esta nación, ya quizás no tenemos el poder que otros tienen, pero con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con nosotros está el que tiene el poder, el verdadero poder de hacer milagros, de hacer grandes cosas. Vamos a predicar a Cristo, iglesia. Hermano, no necesitamos un púlpito para predicar a Cristo. No necesitamos un púlpito. Lo que necesitamos es anhelo, ansias, deseo. Necesitamos que el poder de ese Espíritu Santo del cual predicábamos la semana pasada, el día de Pentecostés, necesitamos que ese poder se siga con nosotros, que sea Pentecostés para siempre. Pero no el Pentecostés solamente de aquella manifestación de lo que sucedió en el aposento alto, sino que sea lo que ellos luego hicieron, porque de eso predicaremos. ¿Qué hizo la iglesia después que tuvo Pentecostés? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron aquellos hombres? ¿A dónde fueron? ¿Cuál fue el precio que pagaron? ¿Cuál fue el mensaje que predicaron? Iglesia, levantémonos. Yo sé que el hogar es cómodo, pero hay que hacer la obra del Señor mientras el día dura. Porque a esta nación, a la nación de Israel, pero en este caso a la ciudad de Capernaum, el Señor tuvo que hablarle con palabras tristes, con palabras recordándole y hasta cierto punto como reclamándole todo lo que tú vistes, todo lo que se llevó a cabo frente a tus ojos y tú no pudiste hablar de eso. ¿Por qué? No tenemos excusas, hermano. Amigo que me escucha, si escuchaste esta pequeña porción de la Escritura, ¿qué vas a hacer con el Cristo que tú sabes que es una realidad de la vida? ¿Qué vas a hacer con ese Cristo? Ese que te dio la vida. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a ignorar? ¿Te vas a envolver en otras cosas
en todo lo que está sucediendo fuera de la puerta de la casa y te vas a olvidar que hay un Cristo que está esperando. Hay un Cristo que hizo el milagro. Hay un Cristo que está para salvar y levantar aquello que se había perdido. Quiero cerrar con la escritura de Mateo en el capítulo 11, en el verso 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Verso 23 y verso 24. Iglesia, yo sé que posiblemente estos videos lo ven más personas cristianas que inconversos. Para que lo vean más personas que no conozcan a Cristo, los que lo vemos tendríamos que darle como like para que haya la más posibilidad de que el video salga más y esté al alcance de otras personas. Así que, hermanos que escuchan, si gustas hacerlo, será de bendición para otros que quizás no le han escuchado todavía. Mateo capítulo 11, verso 23, Cristo hablando. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué levantada hasta el cielo? ¿Por qué a esa ciudad Jesús le dice eres levantada hasta el cielo? La única forma de que de esas palabras de Jesús tengan sentido en nuestras mentes es viendo que lo que sucedió en Capernaum no había sucedido en otras naciones, en otras ciudades, a través del tiempo del ministerio de Jesús. No fue que fueran las cosas que allí sucedieron. Dice, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, a los habitantes de esa nación, Jesús le estaba hablando. Por eso yo creo que allí habitaba Jesús hasta que tuvo que salir y ya dedicarse a todo el ministerio sin regresar a su casa. Dice, si hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, en Sodoma, habrán permanecido hasta el día de hoy. Usted sabe que Sodoma y Gomorra fue desaparecida del mapa como ciudad en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Génesis. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y eso está dirigido exclusivamente a la ciudad de Capernaum. ¿Qué pasó en Capernaum? Te lo dejo como tarea, muchas cosas más. Así que Cristo viene, iglesia. Todo lo que tú sabes de Cristo no te lo lleves. En el cielo no hay que predicar aquí en la tierra. Y tu testimonio es un mensaje poderoso de lo que ha hecho Jesús. Tenemos palabra para todo lo que está pasando en esta nación. No la callemos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigo. Si este video ha ministrado a tu vida y quisieras aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a servirte con todo el corazón. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con un corazón sincero, ya eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga. Sigue adelante.